Entonces, al mismo tiempo, la empresa compra cada casa por casa, ¿no? Y convence a la gente a vender su casa, porque yo escuchaba aquí que sí, hicieron la misma cosa. Movieron toda la gente. Una vez que iniciaron el trabajo, abajo de donde que estaba el pueblo, pues se da cuenta que no está allá. Está justamente a donde que pusieron las nuevas casas. No. Entonces, pero no tenían que pagar nada. No, el gobierno no dice, bueno, ya se acaba el proyecto. No, se van, continúan a hacer sus cosas. Y, bueno, las mismas consecuencias que aquí, ¿no? Con la dinámica, como las explosiones, ya, las casas ya están. No es de piedra nosotros, ¿no? Es de madera, así que rápidamente te estás a perder todo. Entonces, solamente para decirle, ¿no? Que la vida o las consecuencias que ustedes tienen no son muy diferentes de las que tenemos en nuestros países. El capitalismo no tiene más respeto por los pueblos de donde que vienen, mismo que se dicen que vienen de Canadá. Al contrario, 150 años de experiencia a desarrollar allá, que después iniciaron a desarrollar en muchos otros lugares. Mataron miles y miles de aborígenes, voy a decir por razones autóctonas. Hicieron durante un tiempo, cada mujer que tenía luz a un bebé, le esterilizaban sin decirle, sin decir nada, ilegalmente, en el esfuerzo de eliminar a las primeras naciones. Tomaba a los hijos de las familias en el norte, le transfería en el sur, en colegio, sin ningún derecho, sin derecho de hablar su idioma, sin derecho de comunicarse con su familia, para darle supuestamente una educación moderna, blanca. Y eso es poco, pero es una lucha increíble que nuestras primeras naciones están haciendo, en unidad con los trabajadores y con los pueblos de Quebec y de Canadá, porque, bueno, el principio allá es de dividir siempre, ¿no? Entonces, ahora que no pueden dividir la unidad de los 633 comunidades que son la Asamblea de las Primeras Naciones, pues solo pasa una nueva ley. Y esta ley dicen que, bueno, vamos a mejorar su derecho a poder gobernarse ustedes mismos. Y van a poder negociar directamente con las empresas que quieren explotar los recursos que tienes. Pero si hacen eso, si firman eso, pierden todo su derecho hereditario, pierden todo su derecho constitucional. Entonces, por supuesto, sabemos cómo son mentirosos las empresas, ¿no? Porque una vez que tú vas a firmar con ellos, van a tomar todo y tú no vas a tener nada. Entonces, intentan con eso de dividir la fuerte unidad que tienen las primeras naciones en el país, que son del norte, que las condiciones son muy diferentes. Nuestros pueblos en el norte tienen el nivel más alto del mundo de suicidio, porque destruyeron toda la organización social. El tisú no existe. Entonces son condiciones que las comunidades tienen que luchar para sobrevivir, para reorganizar sus comunidades y al mismo tiempo contra la ofensiva del gobierno y de los grandes monopolios que quieren quitarle su tierra, ¿no? Entonces, a través de eso, esta problemática de apropiación de los institutos públicos por los intereses privados. Instituciones, es por el que está aquí. Viene la cosa de quién que decide, quién que puede decidir.
de esta negación de las empresas y del gobierno, que no existe derecho a las primeras naciones, que no existe derecho a los trabajadores que hacen la producción de la riqueza. Nosotros decimos, vamos a organizar con las primeras naciones, con los trabajadores de las grandes industrias, que está bien a ustedes decidir cuál va a ser la planificación de la producción. Está a ustedes de exigir que tenemos transformación en el país mismo. Está con las primeras naciones a decidir si quieren o no que tienen explotación de los recursos. Ganar eso es ganar el poder político. Porque sin el poder político tú puedes hacer muchas cosas, pero tú no vas a decidir, porque al final la decisión se toma en los gobiernos, se toma el ministro. Entonces hay que desarrollar este movimiento, este frente del pueblo, de todas las secciones del pueblo, para ganar este derecho a poder decidir. Pues eso es una implicación de cambiar el sistema político en Canadá, que es colonial. Es una herencia, es exactamente que tienes en Inglaterra. Pues la reina de Inglaterra sigue el jefe de Estado en Canadá. Sigue siendo. Sigue siendo jefe de Estado. Todavía. Porque no cambian el sistema político. Así que, y no quieren cambiarle, porque si son a cambiarle, viene la pregunta, pues la soberanía, ¿a quién pertenece la soberanía en el país? Ahora es fácil, porque es Dios, la reina, el primer ministro y el consejo privado. Si quieres, los diputados y los senadores no tienen ningún derecho. Pues pero una vez que tú cambias eso, a la época moderna, ¿no? La cosa de la soberanía es dentro del pueblo, pero no quieren darle la soberanía al pueblo. Entonces esa es la problemática que hace el anacronismo entre la necesidad moderna que tenemos y el viejo sistema en el cual hemos luchado para cambiar. Entonces sobre muchos frentes es muy particular la lucha que se hace en Canadá, porque es muy diferente históricamente de cómo se desarrollaron aquí. Nunca hicimos revoluciones, nunca la constitución que tenemos es una proclamación de la royal. Entonces la concepción de defender su derecho como pueblo, su territorio, existe porque la desarrollamos nosotros mismos, no porque hicimos una revolución, y de eso se sale este ambiente, esta mentalidad, no sé cómo se dice en español, para defenderle. O sea, defender la bandera de Canadá para mí no significa nada. Nunca voy a hacer eso. Pero porque es una bandera que está del colonialismo. No viene del el resultado de nuestra lucha que todavía estamos haciendo para ganar. Bueno, solamente es un poquito de una visión más o menos de cómo se desarrolla. Si tienen preguntas, sus órdenes. Bueno, la lucha que hemos de desarrollar es la lucha de los pueblos, no solo de todos los pueblos de Latinoamérica, sino también los pueblos de Estados Unidos y de Canadá, que también son sujetos a la explotación de los grandes monopolios. Yo quisiera poner en contexto la cuestión de la explotación minera con la situación actual que atravesamos en nuestro país, sobre todo pues en los últimos 30 años. En los últimos 30 años hemos sufrido un proceso de integración, primero económica, a través del Tratado de Libre Comercio,
todo el cambio en la situación minera viene del Tratado de Libre Comercio. Luego política, al instaurarnos un sistema de gobierno a la gringa con dos partidos que se turnan en el poder, pero que defienden a la misma dictadura de las grandes corporaciones. Y por último, el proceso de integración militar que empezó en el año 2005 con la firma de la ASPA, Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. En el 2005, al firmarse la ASPA, comienza la virtual anexión de México a los Estados Unidos de las corporaciones norteamericanas. Y lo que estamos viviendo actualmente de manera muy, muy patética ya es un neocolonialismo. Antes eran los españoles los que se llevaban el oro y la plata, hoy son las corporaciones norteamericanas y algún socio mexicano como la REA, por ejemplo, pero son grandes corporaciones de Norteamérica, donde, como explicó Claude, por ejemplo, en Canadá, bueno, se dice que son canadienses, pero los capitales, pues no son canadienses, son capitales gringos, canadienses, en fin, internacionales. Entonces, lo que tenemos hoy en el mundo es, por un lado, los intereses de las grandes corporaciones y, por otro lado, los intereses de los pueblos. Y para las grandes corporaciones no existen ya derechos a respetar, o sea, su único interés es maximizar sus ganancias a costa de todo. Estamos viviendo ese enfrentamiento y ese proyecto de las grandes corporaciones, que es un proyecto de establecer el neocolonialismo, donde lo único que les interesa es explotar nuestras riquezas, las minas, el petróleo y en general las riquezas del país, por un lado. Y por otro lado también lo que es el esclavismo moderno, o sea, explotar a la mano de obra ya sin derechos. Por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio se produce la migración de 500,000 de mexicanos anuales a Estados Unidos. Más de 10 millones se fueron a Estados Unidos. Allá no les dan papeles, son ilegales y los tratan como esclavos. Los matan como esclavos. El día que vino Barack Obama aquí el 19 de febrero, pues le dieron un balazo en la cabeza ahí en la Mesa California a un mexicano de apellido Cruz, que es el sistema que están usando con los migrantes, ¿no? Nada más los de la migra, los de la Border Patrol dicen que estaban aventándoles piedras y ya con ese pretexto los matan sistemáticamente. Entonces ya es un esclavismo moderno donde el trabajador pues trabaja todo el tiempo sin descanso y no tiene derechos, ni siquiera el derecho a la vida. Entonces lo que estamos enfrentando es el neocolonialismo, el neoesclavismo y esta integración a Norteamérica, ¿no? Que bueno, dicen que es en aras de aumentar la amistad, estrechar la colaboración con Canadá, con Estados Unidos, pero pues es patéticamente lo contrario. Antes del Tratado de Libre Comercio pues no había visa para ir a Canadá. Comprabas tu boleto de avión y entrabas a Canadá como perro por tu casa. Ahora ya hay visa, ¿no? Antes del Tratado de Libre Comercio no había un muro de la muerte como el que construyeron en Estados Unidos, ni esa extradición masiva. Barack Obama ha expulsado a más de 2 millones de mexicanos en 4 años. Eso no existía antes del Tratado de Libre Comercio. Entonces, bueno, el Tratado de Libre Comercio da libertad a las mercancías, al dinero, a los capitales, pero no a los mexicanos. Y dentro de este proyecto de integración de México a Norteamérica, el papel que Estados Unidos quiere que juguemos es el de los esclavos del sur. Estados Unidos levantó su fuerza y su potencia en base al trabajo esclavo del sur, que entonces eran los negros, ¿no? En el esquema actual, Estados Unidos está en decadencia y quiere sobrevivir en base a los esclavos del sur, nada más que ahora los esclavos del sur somos
los mexicanos. Entonces, bueno, ese es el proyecto de las corporaciones y del imperio yanqui. Y dentro de ese proyecto, en la cuestión, por ejemplo, de la minería, pues toda la riqueza de México pues le pertenece, según ellos, a las grandes corporaciones. Y los mexicanos a chingar a su madre, o sea, no hay derecho para los pueblos según esta concepción de las corporaciones. Y de este lado estamos los pueblos, pues que tenemos que recuperar nuestros derechos, nuestra soberanía pisoteada, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Ha habido situaciones muy similares a la actual antes de la independencia con las reformas borbónicas. ¿Y qué hizo el pueblo mexicano? Pues derrocar al virrey y a los colonialistas y ganar la independencia. Hubo una situación muy similar también en la época de Santa Anna, muy similar, y quiso el pueblo, pues la revolución de Ayutla, derrocar a Santa Anna, y vino la reforma y luego enfrentar con éxito la invasión francesa, ¿no? Con las reformas porfiristas sucedió lo mismo, en esencia de lo que está pasando actualmente, y que hizo el pueblo derrocar al porfirismo. Entonces, bueno, hoy tenemos un gobierno, el gobierno del PRI, del PAN, del PRIAN que le llamamos, con sus socios. El PRD, bueno, ya le entró de lleno a ayudarlos, que es el que mantiene este régimen neocolonial y que abiertamente defiende todos los intereses de las grandes corporaciones. Entonces, bueno, nos toca a nosotros derrocar al PRIAN, derrocar al PRI gobierno, por medio de la movilización pacífica de millones de mexicanos, y establecer un nuevo régimen, transformar el país, establecer un nuevo régimen que garantice todos los derechos del pueblo y de los trabajadores, y que aquel ideal de Hidalgo, que las riquezas de México sean para los mexicanos, se hagan realidad. Entonces creo que las tareas que tenemos pues son apasionantes, y además creo que así como México triunfó 3 veces en el pasado, este pueblo y estas tradiciones que tenemos y la conciencia que estamos desarrollando va a hacer que en este siglo XXI también triunfemos, derroquemos al mal gobierno, expulsemos a las mineras y disfrutemos nosotros de nuestras riquezas. Muchas gracias. Agradecemos bastante la presencia, porque esto nos da una visión, o sea, de lo que en lo que estamos. Esto nos da una visión de que este fenómeno es global, y también la solución tiene que ser global, ¿sí? Bueno, creo que podríamos seguir platicando, pero todavía tenemos que presentarles a la compañera Anabel y al compañero Roberto, que vienen de Morelos. Por cierto, el compañero Claude, Claude, gracias por la primera lección, ha estado apoyando las luchas de Morelos, y queremos también indicarles que el compañero es miembro del Partido Comunista de Canadá, marxista-leninista. Entonces esta visión que nos da realmente es muy aleccionadora para saber en dónde estamos parados y qué es lo que podemos hacer. Entonces, los compañeros de Morelos, muchas gracias. Gracias. Un aviso, ya llegó la comida por ahí.